¿Cuáles son las condiciones para hablar en lenguas según el apóstol Pablo? Vamos a ir directamente al pasaje que habla de este tema y muy puntualmente el capítulo 14, versículo 19 en adelante vamos a leer algunos versículos. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Según el apóstol Pablo, estas son las condiciones para hablar en lenguas o en otros idiomas, que es el significado de esta palabra lenguas. Hoy vemos en nuestro contexto en las iglesias carismáticas cómo este don de lenguas, entre comillas, se lleva a cabo de una forma desordenada, de una forma contraria a lo que Pablo nos enseña aquí precisamente acerca del don de idiomas o de lenguas. Y Pablo da una serie de condiciones específicas, puntuales, un orden de cómo debía ejercitarse este don y muy puntualmente en la iglesia a los Corintios, donde se estaba presentando precisamente un desorden en el uso de este don. Así que para alguien hablar en lengua, según el apóstol Pablo, en el contexto de esta carta, debe hacerlo en el orden bíblico. Primero, Pablo dice que no sean más de 3 al mismo tiempo. Segundo, que hable uno a la vez, no los 3 al mismo tiempo. Tercero, que cada uno espere su turno. Cuarto, que haya intérprete para saber qué idioma es y qué está diciendo. Si no hay estas condiciones, entonces que se calle, dice el apóstol Pablo. Ahora, si podemos entendernos y edificarnos en español, ¿para qué hablar en otros idiomas o en ruidos inentendibles? No tiene ningún sentido, puesto que el don de lenguas en este momento de la iglesia naciente fue enviado por Dios precisamente como una señal, no a los creyentes, sino a los judíos incrédulos. Y esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Así que dándose el cumplimiento de esto también era una señal para los judíos que no creían, en cuanto a que era una señal de juicio también para los judíos que no creían. Y efectivamente se llevó a cabo el cumplimiento del juicio sobre Israel en el año 70. Así que Pablo da una serie de condiciones. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 personas, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, entonces calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es muy claro, es muy sencillo el orden bíblico, lo que enseña la palabra, lo cual nos lleva a concluir que lo que se vive o vemos dentro de algunas iglesias carismáticas en ese desorden, donde todos procuran hablar en lenguas inentendibles, incomprendibles, que ni siquiera son otros idiomas, lo hacen y son incitados por los dirigentes a hacerlo, a hablar todos a la vez, sin ningún objetivo claro, sin ningún patrón bíblico, sin este orden bíblico que el apóstol Pablo estableció. Así que si en su congregación están ejerciendo este don de esta manera, están obrando contrario a la palabra del Señor. Están obrando conforme la iglesia de Corinto estaba en ese momento y están haciendo caso omiso a el orden y a las palabras del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo.
Esas fueron las condiciones que Pablo enseñó a la iglesia de los Corintios para hablar en lenguas en su contexto, en el contexto de la iglesia a los Corintios.